porque el problema para recuperar la categoría 1 se llama presupuesto. Un contrasentido, proyecto de reforma le está dando más facultades y obligaciones a la FAC. Nada más dime con qué personal lo va a hacer si no tiene presupuesto. ¿Sabes cuál Exacto. hubiera sido un real motivo para la FAA para regresar a la categoría 1? Que en este PEF 2023 le hubieran dado 2,000 millones de pesos a la FAC para estar Para poder en cumplir con sus forma, obligaciones. para cumplir con sus obligaciones. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Le doy las gracias a Pablo Casas Lías, él es director general del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, por estar con nosotros para hablar de diversos temas. Pablo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Pedro, a tus órdenes. Oye, pues primero que nada, hablar sobre los legisladores de Nuevo León que demandan al gobierno no poner en riesgo la inversión de Tesla por cuestiones políticas y pretenderla mover, esta gigaplanta que se pretendía poner a un lado del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pues sí, fíjate que bueno, ya estamos acostumbrados a que en este sexenio hay una narrativa de puro estridentismo y de cero hechos reales o concretos. Lo que sí vi parece ser una realidad es que al dueño de Tesla le interesa abrir esta megaplanta, esta gigaplanta en Nuevo León. Y tengo entendido, eso no lo manejo como confirmación, que ya hasta se entrevistó para ese efecto en Nuevo León. El caso aquí es que como se está pretendiendo arrimar carga, pasajeros y en fin, todo lo necesario para que la IFA sea lo que dicen que es, bueno, pues entonces, en este estridentismo, pues empiezan con que al parecer la Comisión Federal de Electricidad pues no cumple con los requisitos que necesita una planta de estas dimensiones en cuanto a la proveeduría de la energía eléctrica, y al ser pues el único proveedor, pues eso también lo estaría complicando. No sé si sea con dolo o si sea realmente una realidad, pero bueno, con ese pretexto, según el vocero de la presidencia y Jesús Ramírez Cuevas y del canciller Marcelo Ebrard, según hay un interés por parte de Tesla de ir a este parque industrial que está a 3 kilómetros del aeropuerto Felipe Ángeles, de la base Santa Lucía, que se llama Temex Park. Este Sí. parque, si bien es cierto que está a 3 kilómetros de Santa Lucía, en su promoción o en su página web, lo primero que destaca, Pedro, no es su cercanía a la IFA, no es el manejo de carga que pudiera tener el IFA, no es la comunicación y la intercomunicación e interconexión que pueda tener el IFA. Destaca que en ese parque convergen las vías del tren de 3 empresas importantes ferrocarrileras, como son Kansas Southwest, Ferromex y Ferrovalle. Entonces, esa es la parte que ellos también te dan como plus, y el hecho de que están prácticamente a un pie del circuito mexiquense, que les permite salidas a carreteras y sobre todo en cuanto a lo ferrocarril y en cuanto a lo terrestre, a puertos marítimos. No es su hit, ni es su promoción, ni es su eslogan, ni es lo que te ofrecen como plus el que estés cerca del IFA. Inclusive ellos tienen planeado en ese desarrollo, que apenas se puso la primera piedra del mismo, va a ser un año, en marzo pasado, imagínate todavía lo que le falta. Entonces tienen planeado prácticamente que haya pista de avión. Obviamente será un aeródromo pequeño con relativas pues restricciones, que no van a bajar grandes aviones de carga, pero bueno, van a tener este plus que ellos están promocionando. Y la otra que sí manejan es que van a estar cerca de la aduana número 50 que se abrió con motivo de este aeropuerto en Santa Lucía. Entonces, pues bueno, ojalá, Pedro, porque se trata de que sea en un lado o sea en otro, pues la inversión realmente de estos niveles, de estos parámetros, llega al país. Pero bueno, pues que llegue por las buenas, que se establezca el empresario donde quiera establecer su negocio, donde sienta confianza, donde considere que tiene las mejores oportunidades y no lo tenga que hacer, porque aparte no lo va a hacer, porque es una persona, Elon Musk es un multimillonario que tiene lo que tiene
pues porque no es ningún tonto y Claro. obligadamente no se va a ir a ningún parque industrial por más que le digan que está cerca de un aeropuerto. Pues sí, ya lo creo que esta decisión se está politizando demasiado y eso se suma a la decisión, si me preguntas a mí un tanto arbitraria del presidente, de mandar toda la carga a el AIFA, que esto, pues quiero imaginar, representa una enorme cantidad de problemas logísticos y de conexión y de transporte y de cadenas de enfriamiento y muchas otras cosas que se necesitan para poder cambiar este hub de carga hacia este nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles y sobre todo, pues la manita de puerco que le hace el presidente a las aerolíneas de carga para decir o se van para allá o se van para allá. Mira, en ese sentido yo tengo la siguiente lectura. Efectivamente, es querer imponer que la carga migre, la carga del ICM, la carga aérea migre del ICM a este aeropuerto, al AIFA. Pero no lo vas a poder hacer por decreto y te voy a decir más o menos qué creo que va a ser la ruta que va a seguir. Para que esta migración pueda tener efectos, pues se necesita que se apruebe esta ley de las reformas que mandó el presidente a la ley de aviación civil y a la de aeropuertos el pasado 15 de diciembre y que está precisamente en el Congreso para su análisis. Ese análisis va a llevar lo que es este periodo que dura de febrero a abril. Estos 3 meses a lo mejor pueda salir en febrero, ellos tienen mayoría, la pueden hacer fast track, en fin, pero tienen la necesidad de aprobar primero esa reforma. Una vez aprobada, van a tener estas empresas, si bien es cierto, es un abuso de poder, pero van a tener, según 156 días para poder llevar a cabo su migración, cosa que es imposible porque de entrada, pues tienes que mover, como bien tú lo dices, desde tu empresa, desde tus escritorios, tus trabajadores, ya no se diga la logística propia de lo que es la carga aérea, el movimiento de la carga aérea, los contenedores, las cámaras frigoríficas, la seguridad que tiene que haber, en fin, y todo esto también necesita infraestructura de comunicación que actualmente todavía no cuenta en la IFA, pero bueno, van a tener estos 156 días. Independientemente de estos 156 días, Pedro, es un hecho que van a venir infinidad de amparos. La verdad es que la industria aérea, tanto de pasajeros como de carga, han sido y en exceso, desde mi punto de vista, han sido políticamente correctos con el presidente. Las aerolíneas han tenido pues como decimos, apechugar, que ser, insisto, políticamente correctos, al grado de que DHL va a tener ya un vuelo de carga casi a finales de este mes, según llegando y saliendo de la IFA. Hay que ver qué tipo de carga va a mover, hay que ver qué operatividad va a poder tener ese vuelo de carga, porque una cosa es ser políticamente correcto y otra cosa es cuando ya empiezan a perder y no hay que olvidar que tanto el empresario como la aviación son negocios y van por utilidades, no van por pérdidas. Entonces va a llegar, creo yo, un momento en el que esto ya va a venir a una ruptura, dado que pues cuando empieza a pegar en el bolsillo a los empresarios, dejarán de ser políticamente correctos, y no porque vayan a enfrentar tajantemente al gobierno, sino porque van a tener a la mano el recurso de amparo. Y estos amparos, Pedro, así como después de estos 156 días, o bueno, en cuanto lo promuevan las empresas, pues van a llevar un trámite prácticamente de 2 años mínimo, con suspensiones ya sea provisionales o definitivas. Esto va a implicar que si estamos hablando que al presidente le queda año 7 meses de gobierno, que prácticamente los últimos 7 ya va a ser casi de florero, pero bueno, no va a alcanzar ni siquiera a ver esa migración, dado que los tiempos no se están dando para ello y con independencia de que pues el aeropuerto Felipe Ángeles pues no cuenta con esa infraestructura necesaria para mover de manera conforme lo marcan los instrumentos internacionales, 600 millones de carga aérea anuales, como lo hace el AICM, que aunque esté, sí, disminuido, abandonado y todo lo que quieras de obsoleto, lo hace. 600 millones de toneladas anuales mueve el AICM, que son las que se pretenderían estar migrando a la IFA. Pues nada más dime cómo, ¿no? Claro. Ya nada más por último, creo que es un tema que tenemos que tocar sobre la categoría 1 que necesita este aeropuerto internacional Felipe Ángeles. El presidente dice
que ya van en camino, así como han ido en camino mucho rato. ¿Cómo la ves para que se la vayan a dar? Mira, el camino es prácticamente el que está siguiendo legalmente, legislativamente la carga aérea. Inclusive el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ahora en la plenaria del grupo de Morena, enfatizó a los legisladores que es urgente y necesario que para que se recupere la categoría 1 se aprueben este proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil y a la de Aeropuertos. Bueno, sí, si es urgente, pues va a llevar el mismo camino, Pedro, porque finalmente está todavía por aprobarse para que una vez aprobada pueda ser entonces, según ellos, tomado en consideración todo lo que se le añadió, quitó o agregó o modificó a estas leyes, pueda ser tomado por la FAA y entonces nos den por solventadas las observaciones que nos hicieron. Yo desde mi punto de vista no es fundamental que se apruebe, bueno, todo esto va a llevar que no va a estar de inmediato la recuperación de la categoría 1, pero todo esto, Pedro, a mí me lleva a dudar que sea el punto de quiebre para que podamos recuperar la aprobación, por supuesto, de estas reformas, el punto de quiebre para poder recuperar la categoría 1, dado que es una reforma somera en términos generales. Esa reforma tiene 3 ejes fundamentales en los que se basa y que no son parte, ni fueron parte, ni motivo de la degradación que tuvo el país, que es, en primer lugar, que empresas de participación estatal mayoritaria puedan ser al mismo tiempo operadores aéreos y aeroportuarios. Tercer punto, que haya cabotaje. Segundo punto, perdón. Tercer punto, que haya línea aérea del Estado. Y esos 3 puntos, Pedro, nada tienen que ver, absolutamente nada tienen que ver con la degradación a categoría 1, dado que ni siquiera existían. Y entonces, montados en el caballo de recuperar esta categoría, quieren manejar estos ejes que te estoy comentando, estos 3 ejes, para pues el proyecto en sí personal de alguna persona, no para recuperar la categoría 1. Entonces veremos, porque el problema para recuperar la categoría 1 se llama presupuesto. A la FAC se le dieron 680 millones de pesos este año, cuando se le deberían de dar mínimo 2,000 millones de pesos de presupuesto para que pueda cumplir con sus obligaciones. Ahora, un contrasentido, este proyecto de reforma le está dando más facultades y obligaciones a la FAC. Nada más dime con qué personal lo va a hacer si no tiene presupuesto para personal, no tiene presupuesto para tecnología. Pues así entonces es absurdo. ¿Sabes cuál hubiera sido un real motivo para la FAA para regresar a la categoría 1? Que en este PEF 2023 le hubieran dado 2,000 millones de pesos a la FAC para estar para poder cumplir con sus obligaciones. Para cumplir con sus obligaciones. Y no estar ofreciendo 800 millones de pesos por el nombre de Mexicana, no estar diciendo que todo se va a mover por decreto, porque pues mandas pura señal contradictoria, puro... Claro. Es ya un discurso que realmente no sé cuánto más va a durar. Ojalá se recupere la categoría 1 en aras de nuestra economía, pero bueno, a ver qué resulta. Te agradezco mucho. Pablo Casas Lías, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas. Gracias. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMEquilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.